Durante meses, mi marido me convenció de que estaba enferma. Pastillas para dormir, para la ansiedad, para calmarme. Todo para que yo no notara lo que hacía con su amante. Lo que nunca supo es que el día que decidí dejar de tomarlas en secreto, escuché todo, y que usaría a su propia familia para destruirlo. Llevaba 3 meses tomando las pastillas cuando dejé de contar los días. Al principio las guardaba en el cajón de la mesita con cierta resistencia. No era de las personas que tomaban medicación, nunca lo había sido. Pero Rubén tenía razón en que algo no iba bien. Yo misma lo notaba. Me costaba dormir. Me despertaba a las 3 de la madrugada con esa sensación de que había olvidado algo importante. Llegaba al trabajo con la cabeza espesa y los ojos que no terminaban de abrirse del todo. La doctora dijo que era ansiedad leve, que no era nada grave, que muchas personas pasaban por eso. Rubén asintió desde la silla de al lado, con esa expresión suya de preocupación genuina que yo conocía bien. Hay que cuidarte, me dijo en el coche de vuelta. Para eso estoy yo. Y yo le creí. Trabajaba en la Biblioteca Municipal de Córdoba desde hacía 11 años. Un trabajo tranquilo, ordenado, con sus rutinas y sus horarios fijos. Exactamente el tipo de trabajo que, según Rubén, no me ayudaba con la ansiedad porque me dejaba demasiado tiempo para pensar. Me pasaba las mañanas catalogando fondos nuevos y atendiendo el mostrador, y las tardes con esa quietud particular que tienen los lugares donde la gente habla en voz baja. Llegaba a la casa con la cabeza llena de nada importante, cenaba lo que hubiera, tomaba la pastilla a la hora indicada y dormía ese sueño profundo y denso del que costaba salir por las mañanas. Rubén ya estaba levantado cuando yo abría los ojos. Siempre. Decía que no quería despertarme, que necesitaba el descanso. Me dejaba el café hecho y una nota en el frigorífico cuando salía temprano a la guardia. La primera semana me pareció un detalle. Al tercer mes era parte del paisaje. Una de esas cosas que uno deja de ver porque siempre está ahí. Era bombero desde hacía 11 años en el Parque de Córdoba. Buena reputación, buen nombre en el barrio. De esos hombres que cuando se presentan en algún sitio, la gente dice, Rubén, el bombero, con algo que se parece a la admiración. Sus padres, Consuelo y Esteban, estaban orgullosos de él de esa manera callada que tienen los padres de cierta generación. No lo decían directamente, pero se les notaba en cómo lo miraban, en cómo lo presentaban cuando había alguien nuevo, en cómo Consuelo siempre encontraba la manera de meter en la conversación que su hijo era bombero, aunque no viniera a cuento. A mí siempre me habían tratado bien. Dan Consuelo me llamaba hija desde el primer año que Rubén y yo empezamos a salir, y Esteban me preguntaba por los libros cada vez que nos veíamos, porque sabía que me gustaba leer, y era de los pocos que recordaba ese tipo de detalles. Cenábamos con ellos una vez al mes, más o menos, un martes por la noche, en su casa, o en algún restaurante del centro, sin ocasión especial, solo por estar. A mí me gustaban esas cenas. Esteban contaba historias de cuando era joven, con esa forma suya un poco exagerada, que hacía reír a Consuelo, aunque ya las conociera de memoria. Rubén llegaba siempre puntual. Traía algo, una botella, un postre, y pasaba la mayor parte de la noche pendiente de sus padres, con esa atención que a mí siempre me había parecido admirable. El problema era que yo últimamente no estaba haciendo buena compañía en esas cenas. Saul lo decía Rubén, y también lo notaba yo. Me quedaba callada demasiado rato. Perdía el hilo de las conversaciones. Una vez Consuelo me preguntó algo 2 veces, porque yo no había respondido la primera. De camino a casa, Rubén me dijo que no me preocupara, que era la medicación, que hasta que el cuerpo no se ajustara bien era normal sentirse así. Yo le dije que sí, que probablemente era eso. El mes siguiente cancelamos la cena. Fue un martes por la tarde. Yo llevaba desde mediodía con un dolor de cabeza que no terminaba de irse. Uno de esos sordos persistentes, que no son suficientemente fuertes para tumbarte, pero tampoco te dejan estar del todo bien. Rubén llegó del trabajo y me encontró en el sofá con las persianas a media altura. ¿Sigues mal? Estoy bien. Es solo la cabeza. ¡Begoña! Se sentó en el sillón frente a mí, con esa expresión que ponía cuando iba a decir algo que ya había decidido antes de empezar la conversación. Esta noche no puedes ir a cenar con mis padres así. No tiene sentido. Puedo ir. De verdad no es para tanto. Que no, que te quedas aquí. Se levantó, fue a la cocina, y lo escuché abrir la nevera, sacar algo, volver. Me puso un vaso de agua en la mesita de centro y se quedó de pie. Llamo a mis padres y les explico.
Van a entender perfectamente. Rubén, me sabe mal. Llevamos 2 meses sin verlos. Pues por eso mismo no vamos a ir a que te vean así. Lo dijo con esa firmeza suya, que no era brusca, pero tampoco dejaba mucho espacio para seguir discutiendo. Mis padres prefieren que estés bien. Han, ya cenaremos otro día. Lo escuché desde el dormitorio hablar por teléfono con Consuelo. Le dijo que yo llevaba unos días muy cargada, que los médicos me habían ajustado la medicación, que él iba a quedarse en casa a cuidarme, y que mejor lo dejaban para la semana siguiente. Consuelo dijo algo que no alcancé a oír. Rubén respondió que no se preocupara, que él estaba pendiente, que era solo cuestión de que el cuerpo se ajustara. Colgó y volvió al cuarto. Hecho. Consuelo manda un beso. Se inclinó. Me dio un beso en la frente. ¿Quieres que te prepare algo de cenar? Le dije que no tenía mucha hambre. Me preparó una sopa de todas formas. Me la dejó en la mesita y se sentó conmigo en el sofá hasta que me dormí. Tomé la pastilla de las 7 como siempre. A los 40 minutos no había mundo. Eso fue un martes. Lo que pasó el martes siguiente fue distinto, aunque en ese momento no lo vi así. Había sido un día largo en la biblioteca. Entró una donación grande de fondos antiguos que llevaban mal catalogados desde los años 90, y estuve más de 4 horas revisando fichas con una compañera. Llegué a la casa con un cansancio concreto, de los que se sienten en el cuello y en los ojos, de tanto mirar letras pequeñas. No ese cansancio difuso y sin origen que me acompañaba desde hacía meses. Me hice una infusión, me senté en el sofá y estuve un rato sin hacer nada, mirando el naranjo del patio del vecino, que esa época del año tenía las ramas cargadas. Rubén llegó a las 8:30. Venía de buen humor. Había habido poco movimiento en el parque, dijo. Uno de esos días tranquilos que se agradecen. Cenamos. Me habló de un compañero nuevo que se había incorporado al turno. Yo le conté lo de los fondos antiguos. Una cena sin nada particular. A las 10 me levanté a buscar la pastilla. Estaba en el cajón de la mesita, como siempre. La saqué, la puse en la palma de la mano, y fui a la cocina a por un vaso de agua. Rubén estaba en el salón con la televisión. Lo escuché cambiar de canal. Me quedé parada en la cocina, con el vaso en una mano y la pastilla en la otra. No sé exactamente qué fue. No hubo ningún pensamiento formado, ninguna duda concreta. Fue algo más parecido a una pausa, de esas que le pasan al cuerpo antes de que la cabeza termine de procesar qué está haciendo. Miré la pastilla. Pensé que llevaba meses tomándola sin saltarme ni una. Pensé que si la dejaba una noche, una sola, probablemente no pasaría nada. Pensé que no tenía por qué decírselo a Rubén. La dejé en el borde del fregadero. Me bebí el agua sola, apagué la luz de la cocina y volví al dormitorio. Cogí el libro de la mesita, uno que llevaba semanas sin avanzar porque me costaba concentrarme más de 10 páginas seguidas. Y lo abrí. Esa noche leí 40 páginas sin problema. Tardé más en dormirme que de costumbre. Me desperté una vez a mitad de la noche, miré el techo un momento, y volví a dormirme. Por la mañana me levanté antes de que sonara el despertador, con la cabeza despejada de una manera que no recordaba desde hacía tiempo. No le dije nada a Rubén. Al día siguiente me levanté con el despertador y me quedé un momento sentada en el borde de la cama, esperando. Era lo que había aprendido a hacer esas últimas semanas. Levantarme despacio, y darle tiempo a la cabeza para orientarse, esperar a que ese peso de encima se instalara como siempre. Pero esa mañana el peso no vino. Me levanté, fui al baño, me miré en el espejo. Los ojos estaban descansados. No eran los ojos de alguien que ha dormido 12 horas sin moverse. Eran los ojos de alguien que ha descansado de verdad. Rubén ya estaba en la cocina. Me encontró preparando el café con una expresión que debió parecerle diferente, porque me preguntó si me encontraba bien. Sí, dije. Bien. Me miró un segundo más de lo habitual. ¿Dormiste? Dormí bien. Asintió, cogió su taza y siguió con lo suyo. Yo me senté a desayunar con el periódico abierto encima de la mesa. Algo que no hacía desde hacía meses porque por las mañanas la cabeza no me daba para leer y procesar al mismo tiempo. Y leí 3 artículos seguidos sin perder el hilo de ninguno. Esa noche Rubén me recordó la pastilla. Begoña, que son las 10. Ahora voy. Fui al baño, llené el vaso de agua, saqué la pastilla del cajón y la sostuve un momento entre los dedos. Luego la guardé en el bolsillo del pijama y salí con el vaso vacío. Rubén estaba en el sofá con la televisión. No miró.
Así pasó una semana entera. Cada noche el mismo ritual. El vaso, el cajón, la pastilla en el bolsillo. Y Rubén preguntando alguna vez si había tomado, y yo diciéndole que sí, que claro. Mentía con una facilidad que me sorprendió a mí misma. Y supongo que cuando llevas meses viviendo dentro de la mentira de otra persona, aprendes el idioma sin darte cuenta. Hay cosas que uno deja de ver cuando lleva demasiado tiempo mirándolas con los ojos entorpecidos. No es que no estuvieran, es que la mirada pasaba por encima sin detenerse. Esa semana sin las pastillas fue como limpiar un cristal que llevaba meses sucio. No de golpe, sino poco a poco, en capas. Lo primero que noté fue el teléfono. Rubén siempre había sido de los que dejaban el teléfono en cualquier sitio, encima de la mesa, en el brazo del sofá, en el borde del lavabo mientras se afeitaba. Esa semana empecé a notar que ya no lo hacía. Lo llevaba encima constantemente, lo ponía boca abajo cuando lo dejaba en algún sitio, lo cogía con un movimiento rápido y natural antes de que yo pudiera estar cerca, y aunque no hubiera ninguna razón aparente para que yo mirara su pantalla. Lo noté el primer día y lo dejé pasar. Lo noté el segundo y pensé que igual me lo estaba imaginando. El tercero, dejé de decirme que me lo imaginaba. Lo segundo fue el turno del miércoles. Rubén llevaba años haciendo el mismo turno rotativo. Mañanas una semana, tardes la siguiente, noches cada 3 semanas. Lo tenía tan interiorizado que yo podía decirte sin pensarlo en qué turno estaba en cualquier fecha del mes. El miércoles de esa semana era tarde. Debía llegar a casa antes de las 3. Llegó pasadas las 6:30 sin ninguna explicación, y cuando le pregunté, me dijo que había habido un incidente en el cambio de turno que se había alargado. Le dije que de acuerdo, que qué mala suerte. Sí, dijo. No, una faena. Se fue a duchar y yo me quedé en la cocina terminando de preparar la cena. Conté los minutos que había estado en la ducha. 15. Los mismos de siempre. Salió con el pelo mojado, cenó con buen apetito, estuvo de buen humor toda la noche. Esa noche tardé en dormirme. No quería llegar a ninguna conclusión todavía. Me lo repetí varias veces mientras miraba el techo. Que notar cosas no era lo mismo que saber cosas. Que podía haber explicaciones para todo. Que llevaba meses con la cabeza en mal estado y quizás ahora estaba sobreinterpretando en la dirección contraria. Me convencí lo suficiente para dormirme, pero por la mañana los pensamientos seguían ahí, más ordenados y más fríos que la noche anterior. Lo tercero fue más pequeño, pero fue el que más me pesó. El jueves me encontré con Pilar, una vecina del edificio de enfrente, en el supermercado. Llevábamos meses sin cruzarnos más que de pasada en la calle y nos pusimos a hablar un momento en el pasillo de las conservas. Me preguntó cómo estaba, le dije que bien, y entonces dijo algo que no esperaba. Me alegra verte con mejor cara. Rubén nos dijo que habías estado muy mal estos meses, que apenas salías. Me quedé un momento sin responder. Bueno, dije, poco a poco. Pilar asintió con esa expresión de comprensión vaga que tiene la gente cuando no sabe muy bien qué decir, pero quiere ser amable. Hablamos un par de minutos más de otras cosas y nos despedimos. Yo seguí con el carrito por el pasillo, así que no era solo Consuelo y Esteban, era la vecina. Eran, probablemente, más personas. Rubén llevaba meses construyendo una versión de mí, frágil, enferma, y encerrada en casa, delante de todo el mundo que nos conocía, y yo ni siquiera lo sabía porque dormía. El jueves por la noche, Rubén dijo que el viernes tenía una cena. Estábamos en la mesa cuando lo mencionó, entre un tema y otro, con la naturalidad de quien dice algo sin importancia. Un compañero del parque que cumplía años, una cena organizada a última hora, que no sabía a qué hora volvería, pero que no me esperara levantada. Le dije que de acuerdo. Me miró. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué? No sé. Te noto rara esta semana. Estoy cansada, dije. Lo de los fondos antiguos en la biblioteca me ha tenido muy ocupada. Asintió y siguió cenando. Yo también. La conversación siguió por otros sitios, y ninguno de los dos volvió al tema. Esa noche, antes de dormir, Rubén me preguntó si había tomado la pastilla. Sí, dije. Bien. Me dio un beso en la sien. Que descanses. Apagó la luz de su lado, y en 10 minutos estaba dormido. Yo me quedé mirando el techo, con los ojos abiertos, pensando en el viernes. El viernes por la tarde, mientras Rubén se duchaba antes de salir, su teléfono vibró encima de la mesita del dormitorio. No lo cogí. No tenía ninguna razón para cogerlo. Pero la pantalla se iluminó, y sin querer vi el nombre antes de que se apagara.
Valeria. Me quedé donde estaba, al otro lado de la habitación, con la ropa que estaba doblando todavía en las manos. El teléfono vibró una segunda vez, luego una tercera, luego paró. Rubén salió del baño con el pelo mojado y una camisa que no era de las que usaba para las cenas del parque. Las cenas del parque eran cenas de compañeros. Camisa informal, vaqueros, las mismas zapatillas de siempre. Esta camisa la conocía. Era la que guardaba en el fondo del armario y sacaba en ocasiones. La última vez que la había visto puesta fue en nuestro aniversario, 2 años atrás. Cogió el teléfono de la mesita, lo desbloqueó de espaldas a mí y lo guardó en el bolsillo. «Salgo en un rato», dijo. «Bien», dije yo. Lo escuché desde el pasillo. Rubén estaba en la cocina. Pensaba que yo seguía en el dormitorio, y habló con la voz baja de quien tiene costumbre de hacerlo, pero no de quien tiene miedo real de que lo escuchen. Una confianza que da la rutina, que da llevar meses sabiendo que cuando te vas, la persona que dejas en casa duerme hasta que tú vuelves. Yo me había quedado parada en el pasillo, cuando lo oí marcar, y no me moví. No lo escuché todo. Lo suficiente. Y un nombre. Valeria. Dicho con un tono que no era el que usaba conmigo, ni con nadie de quien yo lo hubiera escuchado hablar. Una risa baja, de las que salen cuando uno está relajado de verdad. Ya salgo. Una pausa. Sí, sí, lo sé. Otra pausa más larga. Hasta ahora. Me volví al dormitorio antes de que saliera de la cocina. Me senté en el borde de la cama y escuché cómo cogía las llaves del coche, cómo decía «hasta luego» en dirección al pasillo, cómo la puerta de casa se abría y se cerraba, cómo el motor arrancaba en la calle y se alejaba despacio. Luego no me moví durante un rato. No fue un llanto inmediato. Fue algo más parecido a una pieza encajando en un sitio donde llevaba tiempo sin encajar. Un clic frío e incómodo que no duele como un golpe, sino como cuando uno lleva un rato con algo mal puesto y de repente lo nota del todo. Giré el teléfono boca abajo. El miércoles que llegó tarde. La camisa del fondo del armario. Los meses diciéndome que estaba ansiosa, que la cabeza no me funcionaba bien, que necesitaba descansar, que tomara la pastilla, que para eso estaba él. Los meses. Me levanté y fui a la cocina. Abrí el cajón donde guardábamos los papeles del médico y saqué la caja de las pastillas. La miré un momento. Luego busqué en el teléfono el nombre del medicamento y leí el prospecto completo. Algo que no había hecho cuando me lo recetaron, porque Rubén ya había hablado con la doctora y me había explicado él para qué servían. Leí cada línea. Luego lo cerré y me quedé en la cocina con la caja en la mano. Pensé en la cena cancelada, con Consuelo y Esteban, en Rubén llamando a su madre con esa voz de hijo preocupado, explicando que yo estaba mal, y que él se quedaba en casa a cuidarme, mientras Valeria esperaba, mientras yo dormía. Pensé en Pilar en el supermercado, diciéndome que me alegraba verme con mejor cara, que Rubén les había dicho que yo apenas salía. Pensé en cuántas veces había pasado lo mismo, cuántos viernes, cuántos miércoles, cuántas noches aprovechadas mientras yo dormía ese sueño denso y sin fondo que él se aseguraba de que llegara a su hora. Estuve así un rato largo. Largo de verdad. Luego algo se asentó en mi cabeza. No una decisión exactamente, sino la certeza de que ya sabía suficiente y de que no iba a hacer nada de lo que tenía ganas de hacer en ese momento, que era llamarlo y decirle lo que pensaba de él, de Valeria y de toda la arquitectura de mentiras que llevaba meses construyendo sobre mi espalda dormida. No quería eso. Sheer no quería la escena de gritos en la que él controlaría el ritmo desde el principio. Quería otra cosa. Quería que Consuelo y Esteban supieran exactamente qué clase de hijo ejemplar tenían. Quería que la imagen que Rubén había cuidado durante años, el marido dedicado, el hijo atento, el hombre que cancelaba cenas para quedarse cuidando a su mujer enferma, se rompiera delante de las únicas personas cuya opinión le importaba de verdad. Y se me ocurrió la manera de hacerlo. Cogí el teléfono, busqué el número de Consuelo y lo miré un momento. «Hola, Consuelo, soy Begoña. Oye, que acabo de despertar encontrándome de maravilla. Rubén debió salir a prepararnos una sorpresa para esta noche. ¿Por qué no os venís al restaurante y le damos una alegría?» Me arreglé despacio. No con la urgencia de quien tiene prisa, sino con la calma de quien sabe exactamente lo que va a pasar y no necesita apresurarse para que ocurra. Me puse el vestido azul marino que guardaba para las cenas con Consuelo y Esteban, el que a ella siempre le gustaba, el que cada vez que lo veía decía, «¡Qué guapa, hija! Ese color te sienta muy bien».
Me recogí el pelo, me puse los pendientes de siempre, me eché un último vistazo en el espejo. Cogí el bolso y salí. El taxi tardó 4 minutos. Durante el trayecto, miré por la ventana las calles de Córdoba, con esa luz anaranjada que tienen los viernes por la noche, cuando la ciudad está viva, y uno va a algún sitio con un propósito claro. No pensé en nada en particular. Había pensado suficiente ya en la cocina, con la caja de pastillas en la mano, y el prospecto en la pantalla del teléfono. Ya en lo que quedaba ya no necesitaba pensarse, solo ejecutarse. El restaurante estaba en el centro, uno de esos sitios con mantelería blanca y luz cálida, que los viernes por la noche siempre tiene las mesas llenas. Lo conocíamos bien. Habíamos cenado allí varias veces con Consuelo y Esteban en ocasiones especiales. Cumpleaños, aniversarios, la noche que Rubén ascendió en el parque y sus padres quisieron celebrarlo. Rubén lo conocía tan bien como yo, que era probablemente por eso lo había elegido para otra cosa completamente distinta. El maître me reconoció de las veces anteriores y me acompañó a una mesa con visibilidad directa a la entrada. Le dije que esperaba a más personas. Pedí agua y cogí la carta sin leerla de verdad. Llegaron a los 10 minutos. Rubén iba delante, con esa camisa que yo conocía bien, la del fondo del armario, ya la de las ocasiones. Llevaba el pelo peinado de otra manera, distinta a como lo llevaba normalmente, de esa forma en que los hombres se arreglan cuando quieren gustar. Valeria iba a su lado, pelo oscuro recogido, un vestido de color vino, una sonrisa de alguien que está teniendo una buena noche. Entraron con esa despreocupación de quien no espera encontrarse con nada que no sea una mesa y una copa de vino. El maître los llevó a su mesa, al otro lado del restaurante, 3 mesas de distancia de la mía. Rubén no me vio. Me quedé donde estaba, con el agua, mirándolos de frente, sin que ninguno de los dos lo supiera. Los vi sentarse. Vi cómo Rubén cogía la carta con esa soltura suya, cómo decía algo que hacía reír a Valeria, cómo le llenaba la copa antes de que el camarero llegara. Vi todo eso con una claridad que 3 semanas antes, con las pastillas encima, no habría tenido. Consuelo y Esteban llegaron 16 minutos después. Aparecieron en la puerta con su puntualidad de siempre. Esteban con la chaqueta de los viernes, Consuelo con el bolso que llevaba a todas las cenas, mirando alrededor con la expresión de quien busca una cara conocida en un sitio lleno de gente. Me levanté y les hice un gesto con la mano. Consuelo me vio primero, sonrió de esa manera suya amplia y genuina, y caminó hacia mí sorteando las mesas con Esteban detrás. «Begoña, hija, qué alegría». Me dio 2 besos, me cogió las manos un momento. «Rubén nos dijo que llevabas una racha muy mala, nos tenías preocupados, te veo con muy buena cara». «Me encuentro de maravilla», dije. «Mejor que en meses, la verdad». Esteban me dio un abrazo corto, y me preguntó cómo estaba. Le dije que muy bien. Se sentaron los dos. Consuelo dejó el bolso en el respaldo de la silla y miró la carta con esa costumbre suya de leerla entera, aunque siempre pidiera lo mismo. Luego levantó la vista. «¿Y Rubén? ¿Llega ahora?» «¿Ya está aquí?», dije. Los dos me miraron. «Está al fondo, a la derecha». Hubo un silencio de 2 segundos, el tiempo que tarda la vista en encontrar lo que está buscando, y el cerebro en confirmar que ha encontrado lo correcto. Consuelo fue la primera. Vi el momento exacto en que su expresión cambió. Pasó de la confusión a la comprensión, con una velocidad que no dejaba margen para el error. Esteban tardó un poco más. Entornó los ojos como hace la gente mayor, cuando quiere ver mejor algo que está lejos, y luego se quedó quieto con una quietud distinta a la de antes. En la mesa del fondo, Rubén los vio en ese momento. Fue un proceso completo y perfectamente visible desde donde yo estaba. Primero vio a sus padres. Luego sus ojos me encontraron a mí, sentada con ellos, mirándolo con la misma calma con la que llevaba toda la noche haciendo todo. Vi cómo dejaba de masticar. Vi cómo la sonrisa que tenía puesta desaparecía no de golpe, sino como se apaga una vela. Despacio, sin dramatismo, hasta que no quedaba nada. Vi cómo decía algo a Valeria en voz baja. Vi cómo ella giraba la cabeza. Se levantó. Claro que se levantó. Caminó hacia nosotros entre las mesas, con esa expresión de quien todavía está calculando en tiempo real qué hacer, cómo manejar lo que tiene delante, qué versión de sí mismo desplegar primero. 11 años de imagen construida con cuidado, y ahora los tres sentados a la misma mesa, mirándolo llegar. Se paró delante de nosotros. Miró a su madre. Miró a su padre. Me miró a mí. Yo no dije nada. Solo lo miré. «Mamá». Eligió empezar por ella,
que era lo que hacía siempre cuando necesitaba apoyo. Esto no es lo que... Siéntate, dijo Consuelo. No era una invitación. Era otra cosa. Rubén se sentó en la silla que quedaba libre, la que estaba justo frente a su madre. Esteban seguía sin hablar, con los codos apoyados en la mesa y la vista fija en un punto neutro del mantel. El tipo de silencio que tienen los hombres de su generación cuando algo los atraviesa de verdad y no saben por dónde empezar a procesarlo. ¿Cuántas veces?, dijo Consuelo. No como pregunta, como quien hace el recuento de algo que acaba de entender. Rubén no respondió. ¿Cuántas veces me llamaste para decirme que Begoña estaba mal, que no podíais venir porque tú te quedabas en casa cuidándola? Hizo una pausa. ¿Cuántas noches usaste a tu mujer enferma para tener la noche libre con esta mujer? Mamá, si me dejas explicar. ¿Explicar qué, Rubén? La voz de Consuelo no subió. No necesitaba subir. ¿Qué me vas a explicar que yo no esté viendo con mis propios ojos ahora mismo? Rubén se pasó la mano por el pelo. Era un gesto que le conocía desde siempre. Lo hacía cuando no tenía respuesta y necesitaba ganar tiempo. Lo había visto hacerlo en discusiones, en momentos difíciles, en las contadas veces en que la realidad no se ajustaba al relato que él había preparado. Esta vez no había relato posible. Valeria seguía en su mesa. No se había movido, lo cual era lo más inteligente que podía hacer. Sostenía la copa en la mano y miraba el mantel con esa concentración deliberada de quien ha decidido volverse invisible, aunque esté físicamente presente. Begoña. Esteban habló por primera vez. Tenía la voz de los momentos graves, baja, sin adorno. Me miró directamente. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? Poco, dije. Lo suficiente. Asintió una vez. Luego miró a su hijo. Fue una mirada larga. Sin palabras, sin gestos, sin ninguno de esos recursos que la gente usa cuando quiere comunicar algo con intensidad. Solo la mirada de un hombre que lleva décadas creyendo conocer a alguien y acaba de descubrir que se equivocaba. Rubén la aguantó unos segundos y luego la apartó. «Papá, yo puedo...» «No», dijo Esteban. «Solo eso». Rubén cerró la boca. Consuelo cogió el bolso del respaldo de la silla con ese movimiento preciso de las mujeres que han tomado una decisión y no piensan revisarla. Se levantó, se puso derecha y me miró. «Begoña». Me cogió la mano un momento sobre la mesa. Tenía los ojos brillantes, pero la voz firme. El tipo de firmeza que cuesta. «Llámame cuando quieras, ¿de acuerdo?» «De acuerdo», dije. Esteban se levantó, cogió la chaqueta del respaldo y le puso la mano en el hombro a Consuelo un momento. Luego miró a Rubén una última vez, esa misma mirada de antes, sin palabras, y se dirigió hacia la salida. Consuelo lo siguió sin mirar atrás. Rubén se quedó sentado. Lo miré. Tenía la camisa del fondo del armario, la que guardaba para las ocasiones, y en ese momento parecía exactamente lo que era. Alguien disfrazado de una versión de sí mismo que ya no existía. Sai, el marido dedicado, el hijo ejemplar, el hombre que cancelaba cenas para quedarse en casa cuidando a su mujer. Begoña. La voz le había cambiado. Ya no era la de antes. Era más pequeña, más expuesta. Lo siento. Lo sé, dije. Me levanté, cogí el bolso y llamé al camarero para pedir la cuenta del agua. «Que tengáis buena noche», dije. Y salí. Lo que vino después no fue ni rápido ni limpio, pero fue completamente irreversible. Consuelo y Esteban tardaron semanas en volver a hablarle con algo parecido a la normalidad. Y cuando lo hicieron, ya no era la misma normalidad de antes. Era la otra, la que queda cuando algo se rompe de verdad. Esteban dejó de presentarlo con ese orgullo callado de siempre. Consuelo dejó de encontrar la manera de mencionar en la conversación que su hijo era bombero. En el barrio las cosas se supieron. No de golpe. Así no se saben nunca, sino de la manera en que siempre se saben, de boca en boca, de vecino en vecino, hasta que un día uno nota que la gente que lo conoce lo mira de una manera ligeramente distinta. Sus compañeros del parque eran hombres del barrio, hombres que conocían a Consuelo y a Esteban, hombres para quienes la imagen que Rubén había construido durante 11 años era parte de quien era. Cuando esa imagen se rompió, lo que quedó no fue suficiente para sostener nada de lo que había encima. Pidió el traslado a otra provincia antes de que acabara el año. No lo obligaron a irse, pero quedarse habría sido más difícil que marcharse, y Rubén siempre había sabido cuándo una situación no tenía más recorrido. Yo recibí una llamada 3 semanas después de esa noche.
la directora de la red de bibliotecas provinciales, habían abierto una plaza de coordinación de fondos históricos en Sevilla, habían pensado en mí por mi trabajo con los archivos. ¿Estaría interesada en que habláramos? Le dije que sí. Le dije que cuándo podíamos quedar.